Reforma a la Constitución, poder constituyente y poder constituido. Antecedentes del constitucionalismo clásico. Las primeras ideas que trajeron los revolucionarios después de la denominada Revolución Francesa fue sobre la división de poderes, constituyente y constituido. También, en el marco de la Constitución de Virginia de Estados Unidos, se incorpora por primera vez en una constitución la división del poder constituido y poder constituyente. El poder constituyente puede ser definido como la potestad o atribución que tiene el pueblo de crear una norma fundamental de su ordenamiento jurídico, creando a su vez al Estado. Este poder es el mecanismo fundamental para crear la Constitución, que es la norma base y suprema de todo ordenamiento jurídico. Cuando nos referimos al conjunto de normas jurídicas que conforman el sistema normativo de un Estado, hablamos sobre las normas de conducta que rigen en la vida en sociedad y expresan un juicio de valor obligatorio y absoluto. Se podría decir que la norma jurídica rige la conducta humana en la vida en sociedad, que expresa un juicio de valor, porque se valora lo bueno y lo malo y se establece el deber ser, siendo absolutamente obligatorio. Estas normas se organizan en una forma racional, donde se establecen jerarquías. Es lógico que las normas jurídicas no deben contradecirse entre sí. En el caso de contradicción, se aplican las de mayor jerarquía. Si bien las normas jurídicas se pueden encontrar en resoluciones, decretos, sentencias, jurisprudencias, las de mayor jerarquía se encuentran en la Constitución. Es por eso que la Constitución es el contrato social más importante de un pueblo, donde los habitantes de un territorio establecen las reglas principales, fundamentales y supremas de todo un sistema de normas que va a regir su vida en sociedad. El poder constituyente le pertenece a todo el pueblo. Al ejercerse el poder constituyente, se encuentra la oportunidad perfecta que tienen los ciudadanos de expresar su voluntad y definir en qué tipo de sociedad quieren vivir, ya que el ejercicio de este poder tiene como finalidad la creación de la Constitución. Por tanto, la finalidad del poder constituyente es crear las bases de un sistema de normas que regirán el resto de nuestra vida en sociedad, una vez creada la Constitución. Los poderes se dividen en dos: poder constituyente y poder constituido. Poder constituyente es aquella facultad soberana del pueblo de darse su propio ordenamiento jurídico y político a través de una constitución o de modificarla cuando lo vea necesario. Siendo que el poder constituyente nace para esta única actividad, no se crea para gobernar, sino para crear una constitución que será el puntapié por el cual se estructura su modo de gobierno. Poder constituido es la división de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, quienes conforman al poder constituido, siendo estas de tipo limitado porque está establecido por las normas del poder constituyente originario a través de la Constitución. Por lo tanto, ningún poder legislativo, ejecutivo o judicial pueden salir de este marco normativo supralegal. Cada división de poder, ya sean ejecutivo, legislativo y judicial, tienen múltiples funciones, no así como el poder constituyente, que solo tiene como única función darse su ordenamiento jurídico. El poder constituido gobierna, mientras que el poder constituyente crea una constitución, pero no gobierna, porque quien va a gobernar es el poder constituido, siempre y cuando se adapte a lo establecido por el poder constituyente a través de la norma supralegal. Se sostiene que el poder constituyente es un concepto supralegal o extrajurídico y que más bien encuentra su explicación en supuestos sociológicos, políticos, etc., pero no en supuestos jurídicos. Así, por ejemplo, tenemos: Carl Smith, en su teoría denominada decisionista, sostuvo que el poder constituyente se expresa en una decisión política que fundamenta un texto constitucional, resultando entonces irrelevantes los procedimientos de negociación utilizados para llegar a dicho acuerdo. Así, para Smith, no debería hablarse de un poder constituyente propiamente tal, sino de un acto constituyente. Mientras que para Karl Marx, al ser el Estado un aparato de poder y coerción de una clase sobre otra, las problemáticas constitucionales, incluyendo la teoría del poder constituyente, son reflejos de las problemáticas emergentes de las relaciones de poder, por lo que su análisis excede el campo jurídico pasando por el campo económico. Es supremo porque se coloca encima de los demás poderes que va a constituir. Es extraordinario porque es único. Solo se presenta en circunstancias muy especiales como en las revoluciones y solo ocurre una sola vez. Es directo porque proviene directamente de la voluntad del pueblo. Es soberano porque a través de esta potestad el pueblo puede establecer lo que más le convenga y porque no se encuentra sometido de antemano a ninguna norma. Es incondicionado porque establece su ordenamiento jurídico de la manera que el pueblo quiera. Titular del poder constituyente. En el pueblo
se localiza la única titularidad del poder constituyente. El sujeto del poder constituyente es el pueblo, su único titular. Con base a la fuente de la legitimidad ampliamente predominante en nuestros días, la legitimidad democrática sustentada en el principio de la soberanía popular. De tal manera que el titular del poder constituyente es el pueblo, pero para Sears, el titular es la nación. El concepto de nación es problemático, ya que para él la nación en sentido estricto tiene dos acepciones, la nación política y la nación cultural. La nación política, en el ámbito jurídico-político, es el sujeto político en el que se reside la soberanía constituyente de un Estado. Y la nación cultural es un concepto socioideológico que puede definir a grandes rasgos como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes a las que se dota de un sentido ético-político. La titularidad del poder constituyente corresponde al pueblo, y es este el que va a decidir a través del sufragio quiénes van a ser sus representantes para ejercer la titularidad material del poder constituyente. Que el poder constituyente sea titularidad del pueblo no obstaculiza que el ejercicio efectivo del mismo esté a cargo de un órgano convocado al efecto, como son las asambleas constituyentes o las convenciones constituyentes. Esto en concordancia con el principio propio de un gobierno representativo. En este caso, los convencionales o constituyentes actúan por mandato y en representación del pueblo. Tipos de poder constituyente. El poder constituyente actúa en dos momentos históricos, el de la creación de la Constitución, que se denomina poder constituyente originario, y el que posibilita la revisión de la Constitución, adecuando el texto a las nuevas necesidades de la sociedad que pretende regular, que se denomina poder constituyente derivado o instituido. La diferencia entre estos dos está en que mientras el primero actúa sin estar sometido a procedimiento alguno, el segundo actúa según los procedimientos establecidos en el propio texto constitucional que lo ha instituido. Poder constituyente originario. Es aquel que se encarga de la creación de la constitución de una nación y luego de ello desaparece, dando paso a lo que se le conoce como el poder constituyente derivado, que permite la reforma de la constitución y o leyes de un país. La tarea del poder constituyente es política, no jurídica. Para determinar las características de dicho poder originario, se toma en cuenta 6 aspectos que demarcan la estructura y la aplicación del mismo. Originario, queriendo decir que sea ajeno a cualquier competencia previa, debido a que no puede ser derivado de ninguna otra competencia, sino de su propio Estado. Además, por sobre él no puede existir ninguna otra ley superior. Indivisible, se refiere a la autenticidad de su desarrollo, que no funciona como ley para los poderes, sino que representa una guía de los mismos. Permanente, aunque no se presente todo el tiempo, su poder es superior a todas las cosas. Limitado, cuando ese ejercicio, por su titular original, no presenta ningún límite. Autónomo, la potestad de ser autónomo le da la autoridad única de ser utilizado indefinidamente por parte de su principal titular, que se conoce como el pueblo. Poder constituyente derivado o reformador. Derivado es aquel que se ejerce para introducir reformas a la Constitución. Es aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario, a través de la Constitución. Llamado también poder constituyente jurídico o reformador, actualmente ya no se acepta esta clase de poder constituyente. Ahora todo poder constituyente es originario. La única limitación del poder constituyente derivado es de carácter procedimental. Tal limitación se encuentra en la ley de su convocatoria, la cual puede regular sus mecanismos de elección, su número de integrantes y sus procedimientos de funcionamiento.